Horas antes de realizarse el pleno del Congreso, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, remitió un proyecto de ley que lo que pretendía era regular o ajustar la cuestión de confianza y la vacancia presidencial, ¿no? O sea, dar de alguna manera un orden, un cauce a esto que a veces es visto pues como una suerte de botón rojo, ¿no? Y que evidentemente ha sido muy utilizado en los últimos años. El Congreso dijo no, o sea, sencillamente no discutió esta propuesta y aprobó por insistencia en el Pleno la ley, observada por el Ejecutivo, por cierto, que regula la cuestión de confianza. ¿Qué significado tiene esto? Vamos a conversar con Milagros Campos, por supuesto, profesora de Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario, pero que sabemos, Milagros, que la recordamos como integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, así que nos va a ayudar a entender este nuevo impasse delicado. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique. Encantada de poder atender y estar con tu teleaudiencia. La ley que se ha aprobado, ¿cuáles son sus principales características? Y es cierto, como dice el Ejecutivo, que limita su función o su derecho a presentar esta figura, esta herramienta de la cuestión de confianza? Permíteme enmarcar la reflexión en un tema que juzgo que es importante para todos analizar. Y es que muchos de los problemas que vemos en el sistema de gobierno tienen un origen en el hecho de que desde el siglo XIX nuestro presidencialismo incorpora figuras de los regímenes parlamentarios, como la cuestión de confianza o la censura o la disolución, de manera que encontramos que su funcionamiento no necesariamente articula bien con el presidencialismo, porque viene importado de regímenes parlamentarios. Entonces, muchos de los problemas que todos miramos en relación al funcionamiento del sistema de gobierno tiene que ver con que nuestro diseño, digamos, es el de un presidencialismo parlamentarizado. Entonces, el efecto de la cuestión de confianza o de una censura de todo el gabinete es muy diferente de lo que sería en un régimen parlamentario como España o Inglaterra, donde censurado el gabinete o negada la cuestión de confianza, cae todo el gobierno. Aquí cae el gabinete, se mantiene el gobierno y vivimos en una permanente crisis. Entonces, la Comisión de Reforma Política lo que buscaba era tener una mirada integral del sistema, de manera que se pueda realizar reformas en clave de gobernabilidad democrática. Y eso es un poco lo que vemos. Mientras que las soluciones sean parciales, vamos a encontrar que no necesariamente eso va a ser como que un engranaje que hace que toda la maquinaria funcione adecuadamente. Claro está, de otro lado, más allá del diseño, tenemos un tema de actores políticos. Entonces, creo que ese es un poco el marco importante para ver eso. La norma que se ha aprobado lo que hace básicamente es señalar que en el caso de que se presente una cuestión de confianza, esta debería estar vinculada a ciertas competencias del Ejecutivo y no, por ejemplo, a reformas constitucionales. Me parece que ahí es el tema más nítido, porque claramente si miramos la Constitución desde un principio de interpretación a través de la unidad de la Constitución, lo que nos vamos a dar cuenta es que no es posible hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales en la medida que la reforma constitucional requiere ser aprobada en un clima de deliberación que no es compatible con una espada de Damocles que significa una cuestión de confianza donde prácticamente es una pistola resuelve a favor o en caso contrario voy a estar en condiciones de disolver el Congreso. Queremos alejar esas figuras y acercarnos un poco más a la política. Entonces, diría yo que va un poco en esa línea esta norma que se ha aprobado el día de hoy, sin perjuicio de que sea necesario y creo urgente dar una mirada integral al diseño del sistema de gobierno. O sea, en resumen, no la considera especialmente, por supuesto tomando en cuenta todo el contexto que nos ha dado, pero no la considera especialmente nociva para la relación entre Ejecutivo y Legislativo.
A ver, creería que no es suficiente una norma como esta para poder completar un diseño que contribuya a la gobernabilidad, pero avanza en un sentido que creo que es el adecuado y es eliminar la posibilidad de presentar cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Ahora, el proyecto que presenta el Ejecutivo debe entrar a un debate sin la menor duda y tal vez comenzar a pensar en algo que plantea este proyecto en el sentido de eliminar la causal de vacancia por permanente incapacidad moral y convertir esto en lo que aparentemente fue en el siglo XIX, que es incapacidad mental, y claro está, señala, declarado por un médico. Sin embargo, esta reforma tampoco sería completa si es que no se establece claramente en el artículo 117, cuando se regula las causas por las cuales se puede acusar al presidente, algunas otras adicionales, de manera que, como decía Francisco Eguiguren, si es que de pronto pues tenemos a un presidente o una presidenta de la República que saca un arma y mata a una persona y se hace pues con evidencia clarísima, si aplicamos el artículo 117 de la Constitución vigente, no se podría hacer nada. Entonces, si es que se elimina la vacancia por permanente incapacidad moral, se requiere colocar en el artículo 117 causales por las cuales se puede acusar al presidente dentro de su mandato. Un poco en la línea de lo que ocurre en muchos presidencialismos, comenzando por Estados Unidos, en los que se prevé un proceso que llamamos impeachment o juicio político. Entonces, de esa manera vamos mirando de con qué mecanismos contamos para lograr que el presidente tenga causales por las cuales deja el mandato y que no sea una causal tan abierta como la vacancia por permanente incapacidad moral, que ciertamente la primera vez que se usó con el presidente Fujimori fue por un tema de conductas, no incapacidad moral. Lo propio ocurrió con el intento de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski y posteriormente con el presidente Vizcarra, ¿no? Entonces, creo que necesitamos ajustar y darle una mirada integral, insisto, lo que dijo la Comisión de Reforma Política, para optimizar la gobernabilidad democrática. Ahora, hay un caso paradigmático que se ha mencionado mucho, que es precisamente la disolución del Congreso por parte del gobierno de Martín Vizcarra, que como sabemos pues era la famosa negativa fáctica, por un lado, que estaba discutida ahí, y por otro lado el tema de si estabas entrando en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, si el Ejecutivo se estaba metiendo en una cancha que no era la suya. El Ejecutivo insistió que no era así, que ellos lo que estaban señalando, y por lo que decían cuestión de confianza, era porque las reglas de juego estuvieran claras, no la designación en sí. Al final el Tribunal Constitucional quedó más o menos casi al filo, pero ya se había ratificado la amplitud que tenía la cuestión de confianza en términos pues de las posibilidades del Ejecutivo. ¿Esta ley vulnera esos principios que parecían haber sido recogidos ya por el Tribunal Constitucional? Me parece que el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre el tema de reformas constitucionales. Posteriormente está la opinión de la Comisión de Venecia, que menciona el tema deliberativo como una garantía fundamental para cualquier reforma constitucional. Sin embargo, menciona usted, Enrique, un tema que juzgo fundamental también en el paquete de reformas sobre el sistema de gobierno, que es el tema de la disolución, porque la disolución, que también es un mecanismo propiamente de los regímenes parlamentarios, se incorpora con la Constitución del 79, pero ojo que es muy diferente disolver un Congreso bicameral que disolver un Congreso unicameral. Además, en la Constitución del 79 había un candado muy importante, solo se podía hacer una vez durante el mandato. En este caso no tenemos ese candado, de manera tal, no lo digo el presidente Castillo, pero imagínese usted... El Senado seguía en funciones, ¿no? El Senado seguía Por supuesto. Claro. Exactamente, el Senado seguía en funciones y eso es muy diferente, pero además quisiera mostrar, porque creo que cualquier reforma se tiene que hacer en
previendo distintos escenarios y no solamente de manera coyuntural, ¿no? Y entonces podríamos tener, no digo, insisto, que sea el presidente Castillo, sino un presidente que quiera reelegirse de manera ilimitada. Entonces hace cuestión de confianza y dice, quiero reelegirme de manera ilimitada, modifique la Constitución. Lo solicita cuestión de confianza, se la deniegan 2 veces, disuelve el Congreso, vuelve a elegirse un nuevo Congreso y regresa con la misma reforma 1 vez, 2 veces y puede volver a disolver el Congreso hasta que se le apruebe una reelección ilimitada. De manera tal que vemos que estas instituciones requieren de una regulación razonable para que no puedan tender a garantizar un uso arbitrario. El control político y el control parlamentario es esencial en cualquier democracia. Es eso lo que garantiza la convivencia pacífica y las libertades de los ciudadanos. Entonces, creo que una mirada integral a las reformas, incluyendo la disolución del Congreso y, por supuesto, la bicameralidad, hacen falta para no pensar en reformas con un horizonte corto, coyuntural, sino pensando exactamente pues, en el sistema que queremos que rija las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en un clima donde pues, no hay partidos muy institucionalizados, donde hay problemas de representación y donde lo que tenemos que garantizar es que se evite la concentración de poder. Claro, y entonces lo que queda claro es que esta ley se limita en realidad a limitar, valga la redundancia, ¿no? O bloquear la posibilidad de una cuestión de confianza para las reformas constitucionales. De eso estamos hablando. Y dice también competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. Entiendo yo que se refiere, por ejemplo, al tema de la elección de autoridades, ¿no? Como los directores del BCR próximos a elegirse, o también a los magistrados del tribunal o al defensor del pueblo, o también a la aprobación de leyes orgánicas, todas estas que son materias que son de competencia del Congreso, pero creo que es posible que sea cuestión de confianza, por ejemplo, sobre una iniciativa legislativa que presente el Ejecutivo, que no sea de reforma constitucional, pero que sea importante para su política estatal, ¿no? Un tema, por ejemplo, que tenga que ver con una reforma, con un impuesto, creo que está pensado en ese sentido y así es como se utilizó el ex premier Cateriano cuando fue ministro de Defensa, hizo cuestión de confianza sobre una ley. En el pasado también se hizo confianza sobre la permanencia de determinados ministros cuando se cuestionaba la idoneidad de los mismos en términos de condiciones y capacidades éticas, ¿no? Y creo que ese es un punto también importante que podría permanecer y verse como una posibilidad de hacer cuestión de confianza. Perdone la insistencia para terminar entonces, pero volviendo al escenario Vizcarra, Tribunal Constitucional, cuando se presenta esa cuestión de confianza por parte de Salvador del Solar, era para ajustar las reglas del tribunal, de designación del Tribunal Constitucional. Una situación análoga, que yo sé que no va a ocurrir, pero una situación análoga podría darse a pesar de esta ley. Creería que no, porque al decir competencias exclusivas y excluyentes, creería que la elección de autoridades en el diseño constitucional recae en el Congreso. Perfecto. Ahora, esta norma debe de promulgarse el día de mañana y seguramente pasado mañana saldrá publicada en el Diario Oficial Peruano. A partir de allí va a estar vigente. Vamos a ver el detalle entonces. Muchas gracias, Milagros Campos, jurista, por acompañarnos esta noche, profesor.